La pregunta que queremos responder en parte hoy es el título del mensaje, que ¿es bíblica la membresía en la iglesia? Es una pregunta que vamos a ir respondiendo tal vez en 2 o en 3 sesiones. Y para leer está Romanos, entonces, Romanos 12, 3 al 5. Digo pues, por la gracia que me es dada, dice el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo el que debe tener. O sea, que no se crea más de lo que realmente es, sino que piense de sí con cordura, no sé qué otra palabra podemos usar ahí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo, y ahí introduce el apóstol Pablo un ejemplo muy importante, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y miembros unos a otros. Acá se me borró una partecita. ¿Qué dice él al final? Así todos nosotros somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Sí, ya. Desapareció acá mi palabrita. Este texto, mis hermanos, es un texto tremendamente importante para entender lo que es la iglesia y cómo funciona una iglesia. Y me vino en mente una anécdota, tal vez ya lo escucharon en algún lado, pero se titula Buscando la iglesia perfecta. Así se titula la anécdota. Buscando la iglesia perfecta. En busca de una iglesia perfecta, un hermano decide llamar al apóstol Pablo. Es una anécdota. Hola, ¿hablo con el apóstol Pablo? Sí, soy yo, le dice Pablo. Qué bueno, paz, apóstol. Bendiciones. La paz sea contigo, mi hermano, le dice Pablo. ¿En qué te puedo ayudar? Lo siento, apóstol Pablo, pero le llamo porque tengo un serio problema y necesito su ayuda. Dime, hijo, le dice Pablo, ¿cuál es tu problema? Es con respecto a mi iglesia. Tengo un problema en la iglesia. Estoy decepcionado por muchas cosas que ocurren en la que pertenezco. Y ando buscando una iglesia perfecta, donde pueda orar y no ver malos testimonios. Hermanos que llegan tarde, hermanos que son desordenados. Me gustaría tener información sobre algunas iglesias que tú has fundado, le dice. Y tú has visitado muchas iglesias, así que te llamé para consultarte. Y dime, ¿cómo puedo ayudarte?, le dice Pablo. Y bueno, estoy pensando en asistir a la iglesia de Corintio. Sería perfecto. Mira, le dice Pablo, la iglesia de Corintios tiene grupismo, te aviso. También hay celos. Hay contiendas, hay disensiones ahí. Son inmorales. Existen algunos fornicarios. Y de vez en cuando tienen peleas y van hasta los tribunales entre hermanos. Oh, ¿en serio? Eso yo no lo sabía. ¿Y qué tal la iglesia de Éfeso, Pablo? Fue una iglesia fundada en la palabra, le dice Pablo al principio, pero últimamente hay muchas personas sin amor en esa iglesia. No, ahí no quiero ir, dice. Vaya, entonces creo que me voy a ir mejor a la iglesia de Tesalónica, le dice. No, te cuento que en Tesalónica hay
algunos que caminan desordenadamente y no les gusta trabajar y se entrometen en lo ajeno. Te aviso. ¡Wow! Increíble, Pablo. ¿Sí? Entonces voy a ir a la iglesia de Filipos. Filipos sería una buena opción si no fuera por dos hermanas que siempre están en problemas. Y nunca se ponen de acuerdo en nada. Siempre están discutiendo. ¿Pero por qué discuten, Pablo? No sé muy bien, pero creo que fue por el uniforme o el color de la cortina del templo. Entonces, creo que me mudaré a Colosas y buscaré a Dios allí. Mira, hijo, en Colosas el problema es doctrinal. Hay herejes que quieren menospreciar la persona del Mesías. Allí las cosas están tan mal que también algunos están haciendo culto a los ángeles. Imagínate, Dios mío, dice el hermano. ¿Y qué tal si voy a la iglesia de Galacia? En Galacia. En Galacia son carnales. Hay creyentes que se muerden y devoran unos a otros. Hay quienes satisfacen los deseos de la carne. ¿Y qué puedo hacer entonces, Pablo? No hay ninguna iglesia que sana y yo pueda asistir entonces. Es simple, le dice. No busques una iglesia perfecta, le dice Pablo. Busca al Señor en una iglesia bíblica, donde la Escritura se expone diligentemente y fielmente. Porque si dejas tu iglesia por conductas pecaminosas de otros hermanos, muy pronto saldrás de la siguiente por el mismo motivo. Hasta que Satanás va a lograr que no te congregues en ninguno completamente. Muy bien, Pablo, gracias. Me acabo de dar cuenta que en mi iglesia se esfuerzan en predicar la palabra. Se llama Iglesia Bíblica Gracia y Paz. Por si algún día nos quieras visitar. Adiós, Pablo. Gracias. Bueno, una anécdota bastante práctica para ilustrar un poco que a pesar de que estas iglesias históricas que encontramos en la Biblia hicieron historia también en el Evangelio, nunca fueron iglesias perfectas y fueron iglesias con muchísimos problemas. Las iglesias, mis hermanos, son más parecidas a hospitales que un museo de santos. Nosotros somos más parecidos a un hospital, mis hermanos. Nosotros venimos acá a curarnos. Nosotros no venimos acá porque somos perfectos, somos santos o ya no tenemos problemas. Estamos precisamente porque hemos reconocido que necesitamos a Dios, ¿verdad? Somos hombres y mujeres en proceso de restauración. Ven ustedes, principalmente los que conocemos construcción, un edificio cuando se va construyendo no tiene pinta. No tiene pinta, no es atractivo el edificio hasta que se termine, hasta que se pinte y sea totalmente habitable, no tiene ningún atractivo. Mis hermanos, nosotros somos así. Somos salvos, posicionalmente santos, pero estamos en construcción. Yo estoy en construcción, ustedes están en construcción. No estamos aquí por perfectos. La iglesia perfecta solo la veremos en la eternidad y nosotros estamos todavía en la cantera de Dios. Y los que conocen en la cantera hay mucho ruido, hay muchos golpes de martillo, de hacha, de pala, de pico, polvo, incomodidades. Y esa es la iglesia, mis hermanos. Somos la cantera de Dios donde Dios está trabajando con pico, pala, martillo, sacándonos esas sobras que nos molestan, esos pecados que todavía tenemos en nuestra naturaleza. Y si tú te llamas cristiano, Dios te manda a ser parte de una iglesia local. Es algo que tan sencillo
que a veces es tan difícil de entender finalmente. Nadie tiene problemas, por ejemplo, para ser miembro de un club. Incluso muchos pagan para ser miembro de un club. Pero cuando se trata de iglesia parece que ya no es importante eso. Dios nos manda a ser parte de una iglesia local. Igual que cuando nacemos en este mundo físicamente, se nos asigna una familia. Y yo quiero que ustedes vean que este concepto de ser miembro de la iglesia local es un concepto que lo podemos ver en un montón de ejemplos de la vida cotidiana. Cuando naciste, Dios no te tiró en este mundo así como, ya sos parte de este mundo, vete solo. No, te hizo nacer en una familia. Te hizo nacer en una familia, en una pequeña iglesia. De ahí es que siempre yo digo que nuestra familia, los hombres casados, con hijos, con esposa, ellos son nuestra primera iglesia. Ellos son nuestras primeras ovejitas. Y así como no hay familias perfectas, tampoco hay iglesias perfectas. Y sabemos que cuando tratamos este tema de la membresía, justamente ayer estuve hablando con el hermano Marcos de nuestra amada iglesia, Gracia decía la también, ¿verdad? Y me estaba contando algunas anécdotas así que sobre la membresía también, y no es fácil. Cuando hablamos de eso, hay creyentes que han vivido malísimas experiencias de abuso de autoridad y manipulación en lo económico, en lo emocional, y han decidido no ser parte ya de ninguna iglesia. Hay mucha gente que se ha quemado absolutamente y no quiere saber nada de una iglesia. Y es lamentable porque esa persona si no es salva, se va a perder. Otros están demasiado centrados en ellos mismos que decidieron vivir sin iglesia. Estamos hablando de personas que dicen ser cristianas y te discuten y saben mucho. Es increíble, mis hermanos. Yo conozco gente así. Saben mucho de la Biblia, pero han decidido no ser parte de ninguna iglesia. Y yo no sé, tal vez todavía no les amaneció, pero ellos están contradiciendo a Dios. Ellos le están diciendo a Dios, no, Señor, tu plan de la iglesia no funciona. Yo voy a vivir solito mi vida cristiana. O sea, yo tengo otro plan, Señor. Ningún paracaidista deja de usar su paracaídas solo porque uno de ellos puede fallar, ¿verdad? Ningún paracaidista dice, yo sé que uno de ellos puede fallar, así que no voy a usar ninguno. Me largo sin paracaídas. Es como que mucha gente dice así, todas las iglesias son iguales, todas las iglesias fallan, así que no voy a ninguna. Me lanzo solo. Y se estrellan, esa gente se estrella. Porque es imposible, se está contradiciendo lo que Dios dijo. Y sí, es muy probable que la iglesia te falle, mi hermano. Es muy probable. Es más que probable. Te diría, seguro que te va a fallar. Pero también es muy seguro que tú vas a fallar a tu iglesia. Así que hay Es progresivo eso también, ¿verdad? Estos días vi un titular que decía, aumenta la cantidad de los cristianos nones. Y yo quería demasiado saber qué es lo que cristianos nones.
Hay una página de unos hermanos colombianos que se dedican a hacer encuestas, que se llama Byte, se escribe Vite. Y ellos sacaron este dato. Los cristianos nones son aquellos que dicen: no necesito pastor, no necesito iglesia. Dios sí, dice, pero iglesia no. Estos son los cristianos nones. Dios sí, pero iglesia no. ¿Acaso estas personas no saben que la iglesia y Dios son entes indivisibles? Vos no podés separar la iglesia de Dios. O sea, vos no podés decir Dios sí, iglesia no. Estás haciendo una aberración, estás haciendo un asesinato del concepto. Porque estás arrancando algo que no se puede arrancar de ese concepto. Y yo pensaba en otro ejemplo también. La Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo en Efesios. Y yo pensaba en otro, pensaba en esto y yo no me imagino a alguien que me diga: contigo todo, pastor, voy a tomar tereré, voy a charlar contigo, pero yo no quiero que tu esposa aparezca ahí. Yo sé que es un ejemplo medio extremo ahora, pero ¿vos pensás que yo voy a tener comunión con esa persona? Contigo voy a tomar tereré, puedo almorzar, puedo charlar, pero yo no quiero que tu esposa esté ahí. No la soporto. Y es exactamente eso lo que muchos le dicen a Dios. Porque la Biblia habla de que la iglesia es su esposa, es su novia, es su tesoro. Murió por la iglesia. Y vos le vas a decir: contigo sí, Señor, pero tu iglesia no. Es exactamente lo que muchos le están diciendo a Dios. Y yo no sé si no se dan cuenta, están cegados, o simplemente el orgullo o la ignorancia no les permite ver lo grave de esa afirmación. Tal vez no lo dicen así literalmente, pero no hace falta, el ejemplo habla mucho más fuerte. Mis hermanos, la iglesia es la congregación de los santos. La Biblia dice que tú eres santo, aunque no te sientas santo. Antes mamá nos decía santoró. Santoró es cuando uno está en mal humor, así es. Santoró. Oro es amargo. Aunque vos te sientas santoró, la Biblia dice que tú eres santo. Que desde el momento que Cristo te salvó, te arrepentiste de tus pecados, eres parte de su cuerpo y eres santo para Él a sus ojos. Es la congregación de los santos, no es la congregación de los perfectos. Hay mucha diferencia entre los dos términos. Y mis hermanos, el mundo sabe eso, porque la gente que no va a la iglesia, que no es cristiana, ellos saben bien cómo nosotros debemos comportarnos. ¿No es cierto? Ellos siempre dicen: pero vos te vas a la iglesia, no deberías hacer eso. Ellos saben que nosotros tenemos una posición santificada y que no es lógico practicar algunas cosas contrarias a lo que estamos diciendo. Así que la gente mira la vida de ustedes, mis hermanos. La gente nos conoce. La gente sabe quiénes somos. A veces andamos por la vida o andamos por nuestra ciudad como si nadie nos conociera. Pero somos los santos de Dios, mis hermanos. Aunque no te sientas santo, prefiero creerle a Dios.
Tampoco sirve decir, yo ya pertenezco a la Iglesia Universal. No a la Universal de Brasil, que es una secta. La Iglesia Universal, después voy a explicar eso ahora. No sirve decir, yo ya soy salvo, ya pertenezco a la Iglesia Universal, no necesito uno local. Error. Porque cuando nacemos, automáticamente somos miembros de la raza humana, ¿sí o no? Cuando nacemos, automáticamente miramos a este miembro de la raza humana. Tiene parecido a humano. Pero de ahí en más, no se queda ahí eso. Se nos asigna una familia. Se nos asigna una familia. Se nos asigna un nombre. Te vas a diferenciar en familia, en nombre, en apellido, en identidad y en lugar de la raza entera. Sos parte de la raza humana, por supuesto. De los 8.200 millones de habitantes que tenemos en el mundo, somos parte de eso. Pero pertenecemos a una familia en particular. Pertenecemos a un apellido en particular, nombre en particular. Y ahí se reduce eso en una cantidad pequeña. Y a eso nosotros le llamamos iglesia local. Necesitamos pertenecer a una familia. Es lo mismo con la iglesia, ¿verdad? Cuando te arrepientes de tus pecados, Dios te perdona, naces de nuevo espiritualmente y pasas a ser parte de la iglesia universal. Pero para poder practicar el amor a Dios y al prójimo, necesitas pertenecer a una iglesia local. Decir que eres cristiano, pero sin iglesia, es una contradicción tan grande, mis hermanos. Es una contradicción tan grande que es como decir que soy universitario, pero no voy a ninguna universidad. Como lo que está pasando hoy, ¿verdad? Yo me autopercibo universitario, me autopercibo ingeniero, animal. Quieran o no, mis hermanos, es estas subculturas que están brotando en todos lados, a veces se nos está pegando mucho a nosotros. Es como que la iglesia, en vez de sacar hacia afuera los buenos ejemplos, la iglesia va copiando malos ejemplos hacia adentro, de la cultura que lo rodea. Necesitas pertenecer a una iglesia local. ¿Cómo vas a cumplir, por ejemplo, con el mandamiento ama a tu prójimo si no sos parte de una iglesia? ¿Cómo vas a crecer en paciencia si no nos rozamos acá? Si ustedes no me incomodan, si yo no les incomodo a ustedes, ¿cómo vamos a crecer? Es por eso que nadie que pertenezca a la iglesia universal en general tiene carácter. Esa gente no tiene carácter. Esa gente no tiene capacidad de gestionar una emoción negativa. Son débiles. No se le puede decir nada. No se le puede corregir. ¿Dónde aprendemos eso? En la iglesia. Aprendemos en la familia. Es como decir que soy un estudiante pero no tengo ninguna escuela. Decir que soy cristiano y no tengo iglesia. Es como eso, es tan ridículo como eso, decir soy universitario y tu universidad, no tengo. Estudio en casa. La pregunta, ¿crees que esa universidad te va a reconocer como alumno? No. ¿Crees que te va a dar tu título? No. ¿Por qué? Porque esa universidad tiene reglas, tiene materias que tenés que pasar. Mis hermanos, la iglesia es una universidad para nosotros. Hay materias que tenemos que pasar.
Hay materias que tenemos que rendir. Y eso lo tenemos que hacer en comunidad, no lo podemos hacer individualmente. Si nunca te pusieron nervioso, no podés decir si sos paciente. Si nunca te sometieron a una presión, no podés decir que sos manso. Yo soy re manso. ¿Y alguna vez te pusieron bajo presión? No. Entonces yo no sé si vos sos manso o no. Entonces, ¿qué te hace creer que Dios reconocerá a estas personas en el día final? ¿Qué te hace pensar que si una universidad no te reconoce solo porque vos decís que sos universitario, qué te hace pensar que Dios reconocerá a estas personas que andan por la vida diciendo que son cristianos, pero que nunca se someten a su autoridad? ¿Qué les hace pensar que Él les va a dejar entrar en el cielo? Están más cerca de que Dios le diga: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Están más cerca de eso que escuchar esas benditas palabras: venid benditos de mi Padre, recibid el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es eso lo que queremos escuchar, mis hermanos, el día final. Yo no les conozco, dice Jesús, a este grupo. Ustedes vivieron como ustedes quisieron, hicieron en mi nombre cosas que yo no pedí. Ahora dicen: Señor, Señor. No, yo no les conozco. Ustedes actuaron por su propia cuenta. Ustedes nunca se sometieron a mis directrices, a mi iglesia, que aunque imperfecta, es mi voluntad. Mis hermanos, todos los verdaderos creyentes somos parte de la Iglesia Universal. Y ahí voy a explicar. La Iglesia Universal es ese conjunto de creyentes de todos los tiempos. ¿Dónde comenzó la iglesia? La iglesia comenzó en Hechos 1:8. Nosotros somos parte desde esa parte hasta acá, parte de esa Iglesia Universal de todos los tiempos, del grupo grande. Pero cada verdadero creyente, en obediencia al Señor, debe pertenecer en una en particular. Mucho tiempo yo pensé, y seguramente ustedes también se cuestionaron, ¿por qué lo que hay tanta iglesia, no? ¿Es la voluntad de Dios tantas congregaciones? Y después de estudiar este tema de la membresía, yo dije: sí, es necesario. O sea, sacando los falsos. Es como una distribuidora o una empresa que tiene su local en una ciudad y quiere alcanzar a más gente, quiere estar en todos lados, entonces tiene que abrir una distribuidora allá en otra ciudad. Y las iglesias locales son así. Son como distribuidores de la gracia de Dios en una zona que aglutina a los salvos de esa zona. Mis hermanos, debemos amar la iglesia, porque eso es parte de amar a Dios. Es otra cosa que no se puede separar. Yo no puedo decir que amo a Dios y odio a la iglesia. No puedo. Soy un mentiroso. Cuando venimos a los cultos, no veamos solamente gente cantando. Debemos ver a las personas como miembros de Cristo. Me estoy parando enfrente de uno de los miembros de Cristo, mi hermano. Y con un sello de su espíritu, sellado por Cristo. Se dice que el famoso escultor italiano Michelangelo
vivió entre 1400 a 1500 y algo. Famoso es Miguel Ángel. Cuando se le encargó hacer la figura de Moisés, el personaje bíblico, él mismo fue a elegir un bloque de mármol cuadrado, así, gigantesco. Y cuando se le preguntó por qué eligió ese bloque en particular y no otro, que había montones, él dijo: es que yo ya veo el Moisés en este bloque, por eso lo elijo. No, pero nosotros no vemos nada, es un bloque cuadrado. No, pero yo ya veo el Moisés. Solo que tengo que sacarle el mármol que sobra, ¿verdad? Entonces él se iba y comenzaba a sacar el mármol que sobraba de la figura que ya está en su mente, de cómo exactamente él quiere la figura, y va sacando las sobras, con martillo, con cincel, Cuando Dios te escogió y me escogió a mí, éramos un bloque de mármol frío o fría y sin forma, en donde Dios ya veía su obra terminada. Pues nosotros humanamente, mirando a veces las personas, decimos: pero ¿dónde está la imagen de Dios en esa persona? ¿En qué se parece a Cristo esa persona? No, pero Cristo ya lo vio, es un pedazo de mármol. Está sacando los bloques que sobran. Pasaría un vasito de agua. Ese nomás, joder, solo un poquito necesito. Permiso. Lo único que Cristo está haciendo ahora es sacándonos las sobras para que la imagen de Cristo pueda formarse completamente en nosotros. Y eso es doloroso, mis hermanos. Es doloroso que te metan martillo. Ninguna obra de arte se sometería voluntariamente al martillo, pero Cristo hace con nosotros eso. Cuando Dios te escogió, pasó eso. Tenemos que amar a la iglesia de Cristo no solo porque lo que es ahora, sino por lo que va a ser en el futuro. Porque si miramos ahora el panorama, mis hermanos, justo lo que hablamos ayer con el pastor también, si miramos desde afuera, a veces el panorama es negro. Pero la iglesia es de Cristo. Él está trabajando. Y Él está trabajando de una forma que a veces nosotros no estamos viendo. Y a veces es preocupante para el pastor cómo va caminando las cosas. Dice que Él nos va a presentar, Efesios 5:27, sin manchas y sin arrugas. Escuchen, mis hermanos, esto es lo que vamos a hacer cuando seamos presentados a Dios. Sin manchas y sin arrugas. No te preocupes, todas las arrugas que tenés ahora van a desaparecer. ya en la piel o en el alma, físicamente o espiritualmente, todas las arrugas van a desaparecer. Tranquilo. Dios está trabajando en nosotros. Y otro texto de Mateo 13:43, si quieren anotar, porque no vamos a buscar. Mateo 13:43, refiriéndose a la gloria futura de los salvos, dice: entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Imagínense lo que va a pasar en el reino de nuestro Padre. Ahora no nos parecemos ni a una piedra negra a veces.
Somos opacos como una piedra negra. Más ya verá, pero no brillamos para nada. Pero ¿saben lo que dice Jesús? Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Mis hermanos, yo voy a brillar, ustedes van a brillar en el reino del Padre. Cuando se acabe la obra, todos vamos a estar brillantes, bien lustrados. Entonces centrémonos más en esa gloria futura que en los momentos tediosos que pasamos en la iglesia de Dios, en la iglesia terrenal. Pasamos cosas negativas, pasamos cosas que no dan gusto, mis hermanos. Las correcciones no dan gusto. Pero es necesario. Andaba un poco a decirle, por ejemplo, al técnico de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, decirle que eres un jugador profesional. Y quieres disputar el mundial con Paraguay. Lo primero que te va a preguntar, ¿perteneces a un club? No, yo no tengo club. Yo practico solo en casa. Tengo 2 arquitos y ahí me... ¿Y alguna vez has jugado en un equipo? Te va a preguntar. No, ningún equipo me merece, todos son malos. Ridículo, ¿verdad? Todos los jugadores llamados a jugar por su selección primero están jugando en un club, sometiéndose a un estricto control alimentario y físico. De esta forma, mis hermanos, aquel que nos llamó a la salvación nos manda a pertenecer a una de sus iglesias locales, donde practicamos unos por otros lo que Él nos mandó. Necesitamos ser miembros de una iglesia local en primer lugar porque es bueno. O sea, acuérdense del texto que leímos hoy. Es bueno. Segundo, es bíblico. Y tercero, es básico. Es lo primero que tenemos que hacer. Pues vamos a leer el texto que tenemos ahí en Romanos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Mis hermanos, yo sufro espiritualmente cuando ustedes no están. Ustedes sufren espiritualmente cuando otros no están. Entendamos esto. Tal vez no sientas, pero en tu espíritu necesitas juntarte con tus hermanos. Nos alimentamos unos a otros. Esto es sin duda, mis hermanos. Yo creo que ustedes se dan cuenta un domingo que no vienen la diferencia. La diferencia de vacío que tenemos. De nuevo, acá Pablo habla de cuerpo, y para que hablemos de cuerpo, los miembros deben estar cerca y viviendo en comunidad. Lo que hace que tu cuerpo sea tu cuerpo y que funcione es que todos tus órganos están interconectados. ¿Qué es lo que hace que tu cuerpo funcione? Tus órganos están interconectados, están cerca. O tu corazón está allá en tu casa, o quedó tu... No. Los miembros están interconectados, cerquitas y funcionando en armonía. Esto supone, mis hermanos, cuerpo supone cercanía, supone proximidad y supone intimidad. Sabemos que tenemos hermanos por todo el mundo, pero con ellos no puedo ser cuerpo en este sentido de cercanía y proximidad. Yo no puedo hacer cuerpo con los hermanos de China.
Yo no les puedo servir a los hermanos de China. No les puedo exhortar, no los conozco. No los puedo consolar y ellos tampoco a mí. Por eso es que no basta que yo diga que yo soy parte de la Iglesia Universal. Otra ilustración que se me ocurrió estos días es una gran nube. Imagínense una gran nube que representa la Iglesia Universal. Allí están todos los redimidos de todos los tiempos. Y las gotas que caen de esa nube es una iglesia local. Ese sí yo puedo beber, yo puedo tocar, yo puedo sentir. Nosotros aquí, la Iglesia Bíblica Gracia y Paz, somos una pequeña gota de esa gran nube de salvos. Nosotros somos una gota acá. Pero somos parte de esa gran nube de salvos que hay en todo el mundo. Pero con ellos no podemos hacer cuerpo, porque están lejos. Por eso es necesaria la iglesia local. Ok, hasta aquí, para ir terminando. Todo lindo, ¿verdad? Pero, ¿dónde está un registro de membresía en la Biblia? Demostrame bíblicamente. Bueno, voy a tratar. Hechos 1:15. Pueden abrir en sus Biblias. Hechos 1:15, solamente esa parte vamos a leer para... Hechos 1:15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. El contexto en que esto ocurre es que Jesús ya había ascendido y los discípulos se reunieron para buscar una persona que pueda ocupar el lugar de Judas, que se había suicidado. Entonces dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Bien exactos. Y Pedro empieza a explicar la necesidad a la iglesia. ¿A quiénes? A estos 120. Escuchen. Está bien delimitado. Está describiendo un número exacto de personas que hacían parte de la iglesia. Y estos eran conocidos por nombre. ¿Y cómo lo sabemos? No era simplemente un grupo de personas. Seguramente había 120 más o menos. No. Estas personas eran conocidas por nombres. ¿Cómo lo sabemos? De cómo fue escrito en el original. Escuchen, hermanos, esta parte en el original griego dice así: y la multitud de nombres eran de 120. Fíjense. Estas personas eran conocidas, había un registro de nombres. ¿A quién le vamos a llamar cuando vamos a tocar un tema de iglesia? ¿Vamos a llamarle a todo el mundo? No, a los miembros. A los 120, a los 10, a los 15. Nadie más tiene que estar ahí cuando se trata de una cuestión eclesiástica. Pedro no se levantó y trató el tema ante los miles que había. No, 120. Estos eran la iglesia. Y repito, en el original dice: y la multitud de nombres. Mis hermanos, el pastor tiene que conocer por nombre a sus miembros. Porque eso pasa en las grandes iglesias, en las mega iglesias. Vos te vas, nadie supo si vos te fuiste, nadie supo si te moriste o si faltaste, nadie sabe. Pero como no se busca ser bíblico en esas iglesias, sino simplemente armar una apariencia de iglesia grande, entonces nadie se preocupa. Nadie. No se tiene un registro, no se tiene...
El escritor no dice 120 personas o creyentes, dice 120 nombres. Estos cristianos eran conocidos por nombres, eran miembros de la iglesia de Jerusalén, había un registro de membresía. Saltemos ahora un ratito a Hechos 2, 41, 42, ahí en el libro, un capítulo más. Ya vamos a ir terminando la idea. Vamos a hacerlo tal vez en 2 sesiones. Así que, versículo 2 y 41. Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra, y vean mis hermanos el orden de las cosas. Recibieron su palabra, primero. Segundo, fueron bautizados. Y tercero, se añadieron. ¿Pueden ver el orden? Creer, bautizarse, añadirse a la iglesia. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! ¿Y qué hacían después los 3,000 que se convirtieron? Ahora cada uno vamos a nuestra casa, vamos a vivir nuestra vida cristiana como a nosotros nos parece. No. ¿Qué sigue diciendo? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, para eso tenemos que estar juntos, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí tenemos nuestra base bíblica de decirle a los cristianos: congréguense, sean miembros de una iglesia local, comprométanse, oren unos por otros, compartan sus necesidades, suplan las necesidades de sus hermanos. Hermanos, nosotros podemos ayudar nosotros no podemos ayudar a todo el mundo en esta vida, los cristianos. ¿Saben quiénes son nuestra prioridad? Nuestros hermanos. Nosotros debemos cuidarnos. Si alguien en la congregación está enfermo, está necesitando, la iglesia está obligada a ayudar a ese hermano. Y ese es uno de los beneficios de ser miembro de una iglesia. Uno de los beneficios. Vamos a ir hablando más sobre eso en otro. Dios te manda a ayudar a tu hermano en primer lugar. Así que solo en un día la iglesia de Jerusalén de 120 pasó a tener 3,120 miembros. Mega iglesia. En Hechos 9:26, último, eso les cito nomás y escuchen nomás. Hablando de la conversión de Pablo, dice, Pablo se había convertido. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, dice Hechos 9:26. ¿Quién trataba de juntarse con los otros discípulos? El apóstol Pablo, que se había convertido recientemente. En otras palabras, el apóstol Pablo se fue a someterse a la iglesia que ya estaba activa, a los discípulos que ya estaban activos. Él no dijo, bueno, ya soy salvo, ya me salvé, ya soy parte de la iglesia universal, me quedaré en casa a ver la prédica de Pedro por YouTube. No, él no dijo eso. Dios le mandó a buscar a otros discípulos para unirse en cuerpo con ellos. Cuando él se convirtió, tuvo una certeza, una convicción de que la vida cristiana no es algo individual, que la vida cristiana no es una isla, sino una nación de personas, una congregación. Pablo, movido por el Espíritu, lo primero que hizo después de nacer fue unirse a los demás, fue unirse a su familia espiritual. Es por eso, mis hermanos,
la importancia de la membresía, de ser responsable con mi iglesia, de amar mi iglesia, de comprometerme con ella, porque no estoy comprometiéndome solo con hombres, sino con Dios, porque es su cuerpo. Y yo ruego a Dios, mis hermanos, oro constantemente sobre esto, de que vayamos comprendiendo este concepto, porque este concepto es un concepto que nunca se ha tocado en las iglesias, nunca se ha profundizado, nunca se le ha dado la importancia que merece. La misión del pastor prácticamente es buscar a los que Dios ha salvado y reunirlos en un lugar y pastorearlos. Esa es la iglesia. Puede ser que en medio de ellos entre un lobo, sí. Nosotros no somos Dios para saber si realmente alguien se convirtió en realidad. Pero la función del pastor es que cuando descubra el lobo, le dé palo, ¿verdad? Que le saque del rebaño. Y eso no se puede hacer sin membresía, hermano. Yo no puedo sacar a alguien si yo no tengo un registro de personas en mi iglesia. Yo no puedo disciplinar a esa persona. Pero si yo tengo un registro, yo he enseñado y la gente entiende y se ha comprometido, entonces yo sé por nombre quiénes están bajo mi rebaño, bajo mi cuidado. Y así como tengo que cuidar y sacrificarme por esas ovejas, es mi obligación llamarle la atención cuando caminan mal. Y si no se le puede corregir, sacarle de la iglesia. Es tremendo, hermano. A veces, yo no quiero a veces estar en los zapatos de una persona que tiene que hacer eso, pero es el trabajo del pastor. Así es que ruego a Dios que vayamos aprendiendo y comprendiendo esto con más profundidad. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Bendito Dios, Salvador nuestro, te pido una vez más que estos conceptos, estos ejemplos que hemos dado, intentando, Señor, de enseñar la importancia de la membresía, la importancia de la congregación, de congregarse, de pertenecer a una iglesia local, de comprometerse con ella. Te pedimos, Señor, que tú puedas fijar en nuestro corazón. Gracias te doy, Señor, por este día. Bendecimos tu nombre y pedimos también tu bendición sobre nuestras vidas al regresar a nuestros hogares. Ayúdanos a vivir nuestra fe de forma natural, normal, en donde estamos, con quien estamos, en donde trabajamos. Te lo rogamos, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.